Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias de mi universidad, hablando sobre la Constitución, la nueva Constitución, en un marco que me abruma, ¿no? Me abruma no solo por lo que ustedes pueden ver hoy día, sino porque esto es algo que se está repitiendo en muchas partes y que da cuenta de que hay algo que está ocurriendo en el país. Y algunas cosas quiero decir sobre eso a propósito del problema constitucional, su solución y la situación en que nos encontramos. Pero a mí me gustaría hablar del problema constitucional tratando de entender cómo llegamos al punto donde estamos y cómo continuamos desde donde estamos. Y para eso, y Pablo que entró, que no sé. Creo que sería útil conectar la reflexión sobre el problema constitucional, se quedó por periodista, origen, desarrollo y ahora esperamos solución, con lo que ha estado pasando en las últimas semanas y sigue pasando en Chile. Porque yo creo que las manifestaciones y protestas que todos hemos podido, por las cuales todos hemos sido hasta cierto punto sorprendidos, unos más que otros, pero todos sorprendidos, es difícil negar que tienen, al menos creo yo, dos temas comunes. Deberíamos tener tres personas como acceso directo al... Hay dos cuestiones que emergen de ellas. Una es una indignación y exasperación ciudadana con lo que yo creo que se puede llamar el abuso que está en todas partes. Está en las farmacias y en los precios de los medicamentos, está en las AFP, que tienen unas utilidades increíbles. ¿Cómo los puedo eliminar de acá? Mientras pagan pensiones que amenazan a la mayoría de los trabajadores con una vida de dependencia y pobreza. Están las ISAPRES que llevan 10 años siendo condenadas por más de 1 millón de veces, en más de 1 millón de juicios, por violar derechos constitucionales de sus clientes, y siguen haciéndolo. El retail, cuyo negocio principal no es vender cosas, sino la tasa de interés que cobra por los créditos que concede. Y uno podría hacer esta lista mucho más larga. Y yo creo que ese es uno de los temas, ¿no? Con esto no estoy dando una solución, estoy simplemente tratando de auscultar el fenómeno que hemos estado viendo. Uno de esos temas es un fenómeno que tiene que ver con la exasperación e indignación ciudadana con el abuso. Pero hay otro, que es una indignación y exasperación más o menos igual en su intensidad contra lo que hoy día se llama los políticos, la clase política. Y parte, creo yo, de la clave para entender el problema en que nos encontramos es preguntarnos cómo se juntan estos dos temas. Porque es bien poco probable que sean dos temas que casualmente ocurre que caracterizan a un movimiento como este. Lo probable es que haya alguna conexión entre ellos. Y yo creo que precisamente es la conexión entre ellos lo que muestra que hay un problema constitucional. Y lo que yo quiero explicar es la manera en que yo entiendo el problema constitucional y por qué entonces esa manera de entenderlo explica que sean estos dos temas, el abuso y la queja contra la clase política, los políticos, la manera en que eso terminó manifestándose en lo que se ha llamado hoy día un estallido. Y entonces para eso creo que deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos, partir por la primera pregunta, lo cual es una buena recomendación habitualmente. Y preguntarnos entonces qué es una constitución. Ya esta es una pregunta interesante con la cual comenzar una exposición como esta, que no está dirigida a estudiantes de Derecho. Porque de hecho, esta pregunta, que es una constitución, es una pregunta que suele encontrarse en un curso que se llama Teoría de la Constitución, que es uno de esos cursos que los estudiantes de Derecho, cuando tienen que tomar, protestan porque dicen estos cursos teóricos que no tienen nada que ver con la vida real. ¿Por qué no estudiamos Derecho Procesal? Nos enseñan cosas de verdad, no elucubraciones. Y eso es parte de la explicación del asunto, porque de lo que vamos a hablar son cosas que normalmente se estudian como elucubraciones, porque el periodo de normalidad no parece ser un conjunto de meras elucubraciones. Si sirven para entender mejor la situación no normal en la cual nos encontramos, bueno, eso es lo que yo espero mostrarles, que yo creo que sí, pero el juicio, en definitiva, será con ustedes. ¿Qué es entonces una constitución?
Desde una óptica normal, que es la óptica del abogado, ¿no? Una constitución es un texto que tiene artículos y que tiene incisos. Y lo importante de ese texto es que el abogado puede ir a un tribunal y alegar ese texto ante el juez. Y entonces podrá decirle, mire, señor juez, conforme al artículo tanto, inciso tanto de la Constitución, mi cliente debe obtener una sentencia favorable por las razones tales y cuales, y el abogado de la contraparte invocará otros artículos y otros incisos del mismo texto para mostrar que la sentencia debe ir para el otro, etc. Esa es la manera en que los abogados entienden la Constitución. La Constitución es un texto o algo que teóricamente no es lo mismo, pero está bien cerca, una norma, y esa norma tiene ciertas consecuencias, etc. Y la única diferencia que tiene ese texto o esa norma con los demás textos y las demás normas es que es un texto especialmente difícil de modificar. Es más difícil modificar, los requisitos para modificar una ley son más exigentes que los requisitos para modificar lo que los abogados de hecho llaman el texto constitucional. Esa manera de entender la Constitución no nos sirve de nada en el momento actual. Porque el proceso constituyente no es el proceso de escrituración de un nuevo texto, aunque va a llevar a un nuevo texto. Cuando yo les decía que yo creo que en la unión de estos dos temas que uno puede ver en las protestas y manifestaciones está la Constitución, yo no le estoy diciendo que en la unión de estos dos temas hay un texto. Entonces, eso muestra que necesitamos otra manera de entender la Constitución, una que mire a la función que cumple, a la razón por la cual ella es importante, más que a la materialidad del texto en el cual se manifiesta. Y en este segundo sentido... No, a estudiar primero. Repasa la unidad 4. Dame tu libro de castellano. De hecho, menos habitual de lenguaje, en que el nombre de una cosa nos da una pista respecto de lo que esa cosa es. Porque antes saben ustedes que oficialmente se llama Constitución Política de la República. Y lo que hace es constituye políticamente a la República. Es decir, una constitución es una decisión constitutiva de la política, de lo político. Piensen ustedes en lo que hace. Crea instituciones políticas, el Congreso, la Presidencia de la República, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, etc. Crea instituciones, les otorga o les confiere atribuciones, potestades, les fija fines y funciones, fija los procedimientos a través de los cuales ellas actúan, establece los fines conforme a los cuales se deben ejercer, para los cuales se deben ejercer, protección y realización de derechos fundamentales, etc. Y fija algunos límites, cosas que no pueden hacer. Es decir, la Constitución es una decisión fundamental sobre la configuración del poder político. Eso es la Constitución. De hecho, solo eso, ya es un punto extraordinariamente interesante acerca de la manera en que nos comprendemos nosotros. Porque el solo decir que la Constitución es una decisión fundamental sobre la constitución del poder político ya le lleva la idea de que lo político no es natural. No es que el orden político estemos sujetos nosotros a la naturaleza, de que conforme a la naturaleza hay un determinado orden político y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a él. No. La sola idea de constitución, en sentido propiamente moderno, después de todo, es que lo político no es natural, nosotros no estamos sujetos ni a la naturaleza ni a la tradición. Si el orden político es de determinada manera, eso es porque ha sido constituido de esa manera. Y noten ustedes las consecuencias que naturalmente se siguen de esto. Porque si ha sido constituido, ese momento de constitución tiene que ser una decisión. Y si es una decisión, tiene que ser de alguien. Y si hay alguien que puede tomar esa decisión, y la pregunta entonces será, ¿quién? Y noten ustedes, cuando uno ya llega al punto de que se plantea esa pregunta, la respuesta no puede sino caer por su propio peso. ¿Quién está autorizado para tomar esa decisión que es constitutiva del orden político? La respuesta es el pueblo. El poder constituyente es esencialmente del pueblo. Y el poder constituyente se ejerce constituyendo, creando organismos, instituciones, procedimientos, etc. Eso que se crea es lo que los manuales de teoría constitucional llaman poderes constituidos, por oposición al poder constituyente. Esos poderes constituidos son formas de ejercicio del poder político. Los manuales de teoría constitucional dicen también que el poder constituido no puede limitar al poder constituyente. Y que el poder constituyente puede elegir la forma en que se manifiesta y puede elegirla con total indiferencia a los poderes constituidos.
Entonces puede operar al margen de los poderes constituidos, por arriba de los poderes constitutivos, por abajo de los poderes constitutivos, a través de los poderes constitutivos, como quiera, porque es el poder constitutivo. Ahora, el punto es, cuando esto es discutido en una clase, y se los digo por experiencia, cuando esto es discutido y explicado en una clase, en momentos de normalidad, como normalmente son las clases, porque en los momentos de normalidad suele no haber clases. De hecho, en muchos momentos de normalidad también suele no haber clases, pero ese es otro problema. Entonces, cuando esto es explicado y discutido en momentos de normalidad, resulta ser algo totalmente fantástico. Fantástico en el sentido de, parece ser totalmente imaginario, parece ser un conjunto de mitología con la cual los manuales de derecho constitucional se llenan. Porque no parece corresponder a nada en la existencia. O sea, como piensen ustedes en los últimos 30 años, ¿cómo decir, hablando de los últimos 30 años, que el poder constituyente no puede ser arrojado por el poder constituido? El poder constituyente puede prescindir totalmente de los límites que le impone el poder constituido. ¿Cómo decir eso cuando llevamos 30 años de vivir bajo una constitución tramposa, cuya finalidad precisamente es neutralizar? Bueno, noten ustedes que la cuestión ahora es considerablemente distinta de como yo lo habría planteado el 17 de octubre. Porque el 17 de octubre esto habría parecido una especie como de llamado a la acción, y ahora es simplemente describir lo que estaba pasando. Se tomó 30 años, tardó 30 años, pero llegó el momento en que el titular del poder constituyente decidió que iba a prescindir de todas esas limitaciones creadas por el poder constituyente. Y en menos de 30 días, esos cerrojos que habían arrojado a la política por 3 décadas se abrieron. Y entonces ahora estamos pensando en un proceso constituyente en el cual va a haber un plebiscito que hasta ahora era totalmente inconstitucional, y de ese plebiscito va a seguir una asamblea constituyente que hasta ahora era totalmente inconstitucional, y esa asamblea constituyente va a discutir no la reforma aquí y allá, sino va a discutir desde cero, que hasta hace poco era una pretensión infantil y pueril, una pulsión juvenil, nos dicen, una pulsión juvenil de creer que hay un momento mágico, refundacional, etc. Pero vamos a discutir una constitución desde cero, y nos vamos a dar una nueva constitución, y vamos a decir, chao, constitución de 1980. Yo te pasé un mes. Bueno, a eso se refieren los manuales de teoría constitucional cuando hablan del poder constituyente, su relación con el poder constituido, etc. Y por eso, los que están en peor posición para entender lo que está pasando son los que piensan las cosas a través de las categorías normales del derecho constitucional. Porque eso sí que no entienden nada. Entonces, la Constitución es una decisión fundamental de constitución del poder. Entonces, ahora que sabemos lo que es una Constitución, podemos preguntarnos cuál es la Constitución con la cual hemos estado viviendo. Mi respuesta a eso sería, ya he dicho algo al respecto, pero mi respuesta a eso sería, la decisión fundamental sobre el poder político que define o en que consiste la Constitución de 1980, que es la misma Constitución bajo la cual hoy vivimos, es una decisión de neutralización. ¿Por qué? Porque la Constitución fue la solución a un problema que enfrentaba la dictadura. El problema que enfrentaba la dictadura era cómo evitar que en Chile pase lo que está pasando ahora, mientras redactaba la Constitución, en España. En España, el cadáver del dictador, después de décadas de dictadura, el cadáver del dictador no estaba todavía frío, y ya estaban en proceso cosas que llevarían en 1978 a algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente y una nueva constitución. Y entonces, del andamiaje institucional que el franquismo creyó haber dejado atado y bien atado, no quedó nada. Ojo, no estoy diciendo que de la sociología del franquismo no quedó nada, por supuesto eso es más complicado, pero del modelo no quedó nada. Entonces la pregunta para la dictadura era cómo evitar que eso pase en Chile, que cuando se acabe la dictadura, todas estas 7 modernizaciones que hemos hecho con tanto esfuerzo sean revertidas y que entonces a poco andar no quede nada y volvamos a un sistema de pensiones de reparto y a un sistema. Paréntesis. Este problema supone que lo que ellos veían venir después de la dictadura era una fuerza democrática que iba a querer revertir el modelo neoliberal. En eso se equivocaron. Pero da lo mismo, porque
funcionaron sobre su diagnóstico equivocado y nos legaron la Constitución, así que da un poco lo mismo que se hayan equivocado. Pero se equivocaron, cierre de paréntesis. Y lo que nos negaron entonces, la decisión fue una política neutralizada, es decir, una política incapaz de tomar decisiones transformadoras. Porque para tomar decisiones transformadoras se necesitaba el consentimiento de quienes no estaban dispuestos a transformar. Esto también es un punto importante que aparece de un modo incomprensible para los abogados en los manuales de teoría constitucional. En los manuales de teoría constitucional dice la Constitución no puede ser modificada, la Constitución no puede ser cambiada a través de procesos ordinarios de reforma constitucional. Y entonces los profesores creen que eso quiere decir que es ilícito que se intente cambiar a través de procedimientos ordinarios de reforma la Constitución completa. Por supuesto, no quiere decir eso. O sea, si ustedes buscan el texto constitucional, no hay ninguna parte donde dice estos tales y cuales artículos no pueden ser cambiados. Hay algunas constituciones que dicen eso, como la alemana. La ley fundamental alemana, el 49, dice que ciertos artículos son inmodificables, pero la chilena no dice nada de eso. Pero a pesar de eso, a través de los procedimientos de reforma constitucional, la Constitución no puede ser cambiada. Porque ese es todo el sentido de los procedimientos de reforma constitucional. Proteger la Constitución. No proteger al texto, por supuesto. El texto puede ser cambiado. El texto dice que para ser fiscal regional se necesitan 4 años de ejercicio de abogado. Por supuesto que se puede bajar a 3 o subirse a 5. Por supuesto. Pero cambiar la decisión fundamental sobre la configuración del poder, eso no se puede. No se puede, no porque sea ilícito. No se puede porque todo el punto del procedimiento de reforma constitucional es que no se puede. Dejemos poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la Constitución nuestra. Cuando una Constitución adopta una decisión monárquica de configuración fundamental del poder, la reforma constitucional típicamente incluye el consentimiento del monarca, ¿no? Una reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Parlamento respectivo y requiere consentimiento del monarca. ¿Cuál es la función que cumple el consentimiento del monarca? Asegurar que se podrá tomar muchas decisiones de reforma del texto constitucional, pero que hay una decisión que no podrá ser tomada mediante reforma, que es reemplazar el principio monárquico por un principio republicano, porque el rey no va a aceptar esa reforma. ¿No? Entonces, noten ustedes, de ese modo, el procedimiento asegura que la decisión fundamental no va a ser cambiada. Bueno, y esa es la razón por la cual habitualmente la manera de producir la transformación constitucional que lleva del principio monárquico al principio republicano suele pasar más a través de la guillotina que de otras cosas, ¿no? Porque con los reyes, en ese momento, no voy a decir nada porque me van a decir que estoy llamando a la violencia y cosas así, pero esto es obvio, ¿no? Pero salvo que el rey, temeroso de ser guillotinado, diga que sí. Pero ahí lo que uno tendría que decir, ahí uno diría, esa es una reforma constitucional ordinaria, esa es una reforma constitucional más. Ahí uno diría, el poder constituyente del pueblo decidió actuar a través de los mecanismos institucionales. Que yo creo que pasaba. Yo todo el tiempo he estado hablando de lo que está pasando en Chile, no lo que pasó en Francia en 1789 y después. Porque eso es exactamente lo que yo creo que pasó, y esto tiene importancia política, exactamente lo que yo creo que pasó en la madrugada del viernes pasado, en que se llegó a algo que parece ser un acuerdo de la clase política que va a llevar en las semanas que vienen a una reforma constitucional, ¿no? Que va a crear un plebiscito, etc. Y entonces van a aparecer los profesores de derecho que van a decir, aquí lo que hay es ejercicio de poderes ordinarios de reforma. Pero no es eso. La vía que se abrió el viernes en la madrugada fue una vía que abrió el poder constituyente del pueblo actuando en la calle. Que los poderes constituidos, que no pueden limitar al poder constituyente, le crearon, por así decirlo, una vía para que se manifestara. Pensémoslo así. Y después de crear esa vía, como que se ponen delante de ella, frente al poder constituyente, y dicen, por aquí, venga, vaya por allá. Úsenla. Y vamos a ver si lo vamos a usar o no. Esto tiene consecuencias políticas importantes, de las cuales voy a llegar. Pero entonces, la decisión fundamental que define a la Constitución de 1980 es una decisión de neutralización. Ahora, yo creo que si uno hace una encuesta, la probabilidad de que el problema sea identificado como la neutralización contenida en la decisión fundamental que contiene la Constitución de 1980 no va a salir muy alto en las posibilidades.
Entonces uno va, el encuestador va, ¿cuál cree usted que es el problema que enfrenta el país? 1, la delincuencia. 2, no sé, las pensiones. 3, la neutralización de la política contenida en la decisión fundamental en la cual consiste la Constitución de 1980. Bueno, esa va a salir en el número 451. Y entonces alguien va a decir, mire usted, que el problema constitucional desde el punto de vista del ciudadano no tiene ninguna prioridad. Es evidente que aquí hay un ligero problema metodológico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo supongo que el problema cuando uno empieza a mirarlo es obvio. El ciudadano no tiene por qué entender, no tiene por qué darle al problema la descripción que aparecería en un manual de teoría constitucional, porque el ciudadano no usa el lenguaje de la teoría constitucional, porque el ciudadano típicamente no sabe teoría constitucional. De hecho, escasamente los estudiantes de derecho saben teoría constitucional. Entonces es bien absurdo pensar que el ciudadano o la ciudadana va a describir su problema dándole la descripción que corresponde desde el punto de vista de la teoría constitucional. Pero entonces, ¿cómo saber la importancia del problema? Y la respuesta, creo yo, es bastante obvia. Lo que uno tiene que hacer es preguntarse, si el problema fuera la neutralización de la política, porque en eso consiste la decisión fundamental, etc. Si ese fuera el problema, ¿cuáles serían las consecuencias de ese problema que aparecerían, que serían visibles en la vida del ciudadano? ¿Cómo ese problema se manifestaría en la experiencia vital de ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes? Y a mí me parece obvio que si el problema fuera la neutralización, que yo creo que es, esto tendría dos consecuencias. Y esas consecuencias sí que son visibles para el ciudadano. Y si uno pone esas consecuencias en una encuesta, esas sí que estarían bien. La primera consecuencia es que como el poder está neutralizado y no puede tomar decisiones transformadoras, entonces cada vez que sea necesaria una decisión transformadora, la política va a fallar. Cada vez que surja de la sociedad una demanda por una transformación considerable, la política la va a dejar frustrada. Entonces, por ejemplo, puede surgir en 2011 una demanda por transformar la educación de una mercancía en un derecho social, y puede llegar un gobierno que dice que tiene el proyecto de transformar la educación de una mercancía en un derecho social, y puede ganar las elecciones, y ganar también las elecciones parlamentarias en ambas cámaras, y tener mayoría parlamentaria, pero cuando llegue el momento no va a poder transformar la educación de una mercancía en un derecho social. Lo que va a poder hacer algo, pero no va a poder realizar la verdad. O pueden marchar cientos de miles de personas contra la AFP bajo un gobierno socialista. Y la posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP ni siquiera aparece en el radar de la clase política. Yo no sé qué pensarán ustedes sobre la AFP, pero ese no es el punto. Si uno está de acuerdo con eso o no. Lo que es digno de ser notado es que bajo un gobierno socialista, cientos de miles de personas marchan varias veces contra la AFP y la posibilidad de no tener AFP ni siquiera aparece en el radar de la clase política. Y entonces, ¿qué es lo que ve el ciudadano? El ciudadano ve una política que es indiferente a las demandas de transformación que surgen de la sociedad. Y yo creo que el ciudadano se empieza a preguntar si la política, los políticos, porque los ciudadanos hoy día usan más o menos el mismo lenguaje que usaba Pinochet, si los políticos, porque él hablaba de los políticos, si los políticos no están preocupados de atender a las demandas que surgen de la sociedad, de modo de canalizarlas con eficacia, ¿de qué sí están preocupados? ¿Cuáles son los intereses que sí los mueven? Ya que evidentemente no los mueven los intereses de los ciudadanos, porque eso lo vemos todos los días. Entonces, ¿cuáles son los intereses que sí los mueven? Y cuando notamos la segunda consecuencia, que tiene un poder neutralizado, la respuesta a esa pregunta cae por su propio peso y nos ayuda a explicar la situación en la cual nos encontramos. Porque la segunda consecuencia es que si el poder político está neutralizado, yo lo digo habitualmente en esta parte de la conferencia, porque debo decir que esto ya lo he dicho varias veces, entonces ya es como bien repetido. Y aquí lo digo con cierto temor reverencial, espero no meter la pata. Porque la política, digo yo aquí, ahora me estoy citando, así que no lo estoy diciendo, esto es una mera cita. Así que si meto la pata, es mi yo anterior, no soy yo. Porque la política, puedo decir aquí, debe ser entendida hasta cierto punto, y enfatizo ahora esa parte, como la física. Dime tú cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos la fuerza que tendrás que ejercer. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Salvo? Ya, supongamos que sí.
Supongamos que se para. Dime tú cuán grande es la fuerza, el objeto que tú quieres mover, y yo te diré más o menos cuál es la fuerza que tú deberás hacer. Y si tú no tienes esa fuerza, no se lo voy a venir a explicar yo a ustedes, ciertamente. Bueno, ni siquiera trates, porque no lo vas a poder mover. Y entonces la política neutralizada es una política débil, que tiene frente a sí poderes no políticos, poderes fácticos, que se afirman en su sola existencia y que tienen más o menos poder según la facticidad. ¿No? Cuando Alamán hacía hace 20 años una tipología de los poderes fácticos, él decía los poderes fácticos son las Fuerzas Armadas, ¿recuerdan ustedes? Las Fuerzas Armadas, que hoy día no están muy grandes. Dejemos por ahora las Fuerzas Armadas. Pero el siguiente decía la Iglesia. Está bien, yo respeto todas las creencias religiosas, por cierto, pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de que como poder fáctico, ustedes comprenderán que hoy día aparezca un obispo y se oponga a algo, ya no existe. Como poder fáctico no existe. Y el poder económico. Ese sí que es un objeto grande de mover. Ese sí que existe. Entonces, la política que está debilitada y neutralizada tiene frente a sí al poder económico. Pero no tiene fuerza para mover ese objeto. Y entonces solo puede hacer la política lo que el poder económico acepta que se haga. Entonces, si el poder económico acepta que se cree un CERNAC con débiles facultades, como se creó a fines de los 90, bien, se crea un CERNAC. Tiene facultades débiles, así que cuando el consumidor llega al CERNAC, el CERNAC lo único que puede decir, no, sí, I feel your pain, y llamar a la compañía y decirle, así como gira, ¿no? Decirle, oiga, aquí tengo una persona que reclama, ¿por qué no la trata con un poquito más de cortesía? Porque no se hace eso. Y la empresa verá qué hace. Eso sí puede hacer el CERNAC, que se creó en 1990, pero no mucho más. 20 años después se intentó crear un CERNAC con facultades de verdad, que pudiera fiscalizar, que pudiera sancionar, que pudiera regular. Eso es incondicional. ¿Por qué? Porque ese es un CERNAC que va más allá de lo que tolera el poder económico. Se pueden hacer muchas cosas en la regulación de las universidades, etc. Pero si la política pretende prohibir que las empresas sean controladoras de universidades privadas, párele, eso es inconstitucional. No, entonces, cuando la política pretende afectar de verdad los intereses del poder económico, las cuestiones se deciden en términos de física. Y como el poder de la política es poco y el poder del poder económico es mucho, bueno, ya sabemos el resto, no es necesario explicitarlo. Por lo tanto, para el ciudadano, la política aparece como un instrumento del poder económico, que solo hace lo que el poder económico acepta que le hagan. Y de hecho, yo lo voy a decir más fuerte, porque yo no lo estoy diciendo ahora, no es que yo esté acusando, yo estoy tratando de entender lo que pasa. Yo creo que para el ciudadano la política hoy día parece como si estuviera coludida con el poder económico en contra del ciudadano. Y por eso las AFP, las ISAPRE siguen violando derechos constitucionales, en 10 años no ha pasado nada, y por eso las AFP siguen teniendo estas utilidades que en la mitad de las protestas y manifestaciones no anuncian sus enormes utilidades mientras siguen pagando las mismas pensiones de pobreza, y por eso los remedios no bajan, y por eso, en fin. Una política neutralizada es una política que se va a deslegitimar cada día más ante el ciudadano. Porque la vida bajo una política neutralizada para el ciudadano va a ser cada vez más una vida de abuso. Precisamente porque la política no va a poder contener el poder. Entonces, va a haber abuso generalizado y va a haber la convicción ciudadana de que la política es parte del problema, que se va a manifestar más tarde o más temprano. Esto es lo que yo habría dicho antes del 17 de octubre. Esto yo lo dije antes del 17 de octubre. Que se va a manifestar más tarde o más temprano en una reacción en contra del abuso y en contra de la política. Que es exactamente lo que nosotros vemos pasar. Y esto no es baladí, porque lo que esto significa, y esto yo lo he podido observar en una y otra reuniones como esta, en la parte de las preguntas, que el desarrollo de la crisis constitucional, que es el desarrollo de una política neutralizada, que es el desarrollo de la conciencia ciudadana de vivir bajo un sistema abusivo, que es responsabilidad de la corrupción que el ciudadano le imputa a la política con los poderes económicos, el desarrollo de esa crisis, porque nosotros estamos parados 30 años después. Es decir, esta crisis se ha estado desarrollando bajo nuestras narices por 30 años. Y el desarrollo de esa crisis ha ido destruyendo todas las condiciones que facilitan su solución. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido una asamblea constituyente en 1990, esa asamblea constituyente podría haber descansado para efectos de representación en los partidos políticos. Nadie habría dicho en 1990 que los partidos políticos no tienen nada que hacer en la asamblea constituyente. Hoy día,
si la Asamblea Constituyente se organiza, si la elección para la Asamblea Constituyente se organiza de un modo que privilegia las candidaturas de partidos políticos, eso va a significar un grave desprestigio o deslegitimación de esa Asamblea. ¿Por qué? Porque los 30 años de evolución de la crisis política han destruido como instituciones legitimadas políticamente hablando a los partidos políticos. Y entonces hoy día no tenemos partidos políticos. O sea, también hay algunas entidades que la ley llama partidos políticos, sí, y que se financian como partidos políticos, sí, pero para instituciones capaces de articular demandas ciudadanas y transformarlas en proyectos políticos que puedan reclamar ser representativos, eso ya no es parte de nuestra realidad. Entonces hoy día yo escucho decir tanta gente que dice, no, es muy importante la representación, entonces los partidos políticos son esenciales para la representación. Sí, todo eso, sí, pero no tenemos partidos políticos. Eso lo único que quiere decir es que nuestra situación es más grave, porque no tenemos algo que es muy importante. Es bien absurdo decir, son tan importantes los partidos políticos que vamos a hacer como si estas cosas que tuviéramos fueran partidos políticos. ¿No? Esa es la actitud del que dice, es tan importante la representación que tenemos que recuperar, que tenemos que darle una oportunidad a la política institucional, etc. Al lugar de la deliberación, como si los ciudadanos creyéramos que lo que pasa en el Congreso es deliberación. Y esto no es un escepticismo cínico, esto es experiencia de 30 años de vivir con poder neutralizado. 30 años que nos han dicho una y otra vez que los problemas se enfrentan y se solucionan. En 2003 nos dijo el presidente que la democracia chilena se había puesto los pantalones largos, se había regulado la relación entre el derecho y la política. ¡Qué orgullo! 12 años después nos dimos cuenta de que esa ley no cambió en nada las prácticas de compra y venta del poder político y proyectos de ley, etc. En 2005, el mismo presidente nos dijo que se había por fin solucionado con un gran acuerdo el problema constitucional. ¿Se acuerdan? Y que teníamos una nueva constitución, que en Chile despunta la primavera, que tenemos un piso institucional compartido, Chile entra al siglo XXI con una nueva constitución democrática, bla, bla, bla. Y poco tiempo después, 2 o 3 años después, nos dimos cuenta de que en realidad era lo mismo, seguía siendo la misma constitución. En 2008, la clase política entera se une, alza las manos. ¿Se acuerdan de esa foto? Con la ministra de Educación en su precioso vestido floreado, ¿no? Para transmitirnos el mensaje de que la clase política había dejado de lado sus diferencias y se había unido por bien niños de Chile. ¿Qué más conmovedor espectáculo republicano? Y habían logrado derogar la LOCE, recuerdan ustedes, esta era la gran demanda del movimiento pingüino, derogación de la LOCE. Y habían dictado en su reemplazo la LEGE. Poco tiempo después nos dimos cuenta, cuando uno miraba la LEGE, que en realidad, el contenido de la LEGE era más o menos parecido a la LOCE. Después nos dijeron que el problema de la participación se había solucionado porque con el voto obligatorio los políticos tenían una audiencia cautiva, ¿no? Y que por eso entonces no salían a buscar votos. Y entonces con voto voluntario van a tener que salir a seducir a los votantes. Eso muestra la idea que tiene desde la política institucional para la relación con los ciudadanos. Y van a tener que salir a seducir votantes, y van a tener que salir de su zona de confort, y a seducir votantes, y de ese modo van a atraer votantes para que aumentara la participación. Por lo tanto, con el voto voluntario va a aumentar la participación electoral. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente lo contrario. Entonces, después de todas esas veces, yo diría hoy, el crédito que tiene la política institucional con la ciudadanía es, por decirlo muy generosamente, extraordinariamente bajo. Y eso, yo no estoy celebrando esto, ¿no? Yo estoy diciendo, eso hace que el problema que tenemos ahora, la solución del problema, va a ser mucho más difícil. Por cierto que va a ser, porque todas esas afirmaciones de lo importante que son las instituciones para la representación política, todas son verdaderas. Pero así como Bentham, Jeremías Bentham, un filósofo inglés del principio del siglo XIX, decía, Marx decía que Bentham era el genio de la estupidez burguesa. Porque decía estas observaciones que son obvias, pero están como de burguesa, ¿no? Bentham decía, hambre no es pan, lo cual es obvio. De hecho, es tan obvio que uno dice cuál es la gracia de esa frase. Hasta que uno se da cuenta de que es tan común pensar que porque necesitamos algo, lo tenemos. Es tan común decir, porque la representación política es muy importante, entonces que los partidos representan. Hambre no es pan. Hay algo que necesitamos y que no tenemos. Y esto nos lleva, para terminar, a la situación actual, que ha cambiado el viernes pasado.
Porque yo creo que el viernes pasado el poder constituyente del pueblo se creó una vía para superar la constitución neutralizadora tramposa de Pinochet de 1980. Y eso es el acuerdo aquel que se llevó. El acuerdo aquel que se llevó contiene esta vía, pero no creó esta vía. La vía la creó las manifestaciones en la calle. Y de hecho, la suerte de esa vía, que efectivamente se realice la posibilidad que ella contiene de superar la constitución de Pinochet, abrogarla y tener una nueva, va a depender no de la muñeca política de este o aquel parlamentario, va a depender de que siga habiendo una movilización que vele por la realización de esa posibilidad. Bueno, supongo que en varias de las cuestiones sobre ese acuerdo o sobre esa vía van a salir en las preguntas, así que quiero decir 2 o 3 cosas bastante generales y después, según el interés de la audiencia, podremos comentar más algunas de ellas. Esta vía supone un plebiscito en abril que plantea, sorprendentemente, las 2 preguntas importantes. Primero, si es necesaria una nueva constitución o no. Y segundo, si esa nueva constitución se hace a través, creo que se llama así, ¿no?, de una convención constitucional mixta, que está compuesta 50% por parlamentarios designados por el Parlamento y 50% por ciudadanos elegidos y ciudadanas elegidas, o por una convención constitucional que tiene una pinta de ser una asamblea constituyente, pero que no le llamemos asamblea constituyente porque alguien se puede molestar. Una convención constitucional que está compuesta enteramente por delegados elegidos por sufragio popular. Que esa, en caso de decidirse, como dicen los abogados, en el evento improbable de que ganara la opción sí se necesita una nueva constitución, y en el evento muy improbable de que ganara la opción sí que sea totalmente elegida, entre paréntesis, esa segunda pregunta, en los hechos, va a ser una oportunidad muy poco inteligente, creo yo, pero la celebro, que se le va a dar al pueblo chileno para pasar juicios sobre la política binominal de los últimos 30 años. Porque la diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional es, ¿confiamos o no en los parlamentarios para que asuman parte de nuestra representación? Y yo creo... No puedo, porque sería... que lo que van a recibir, no lo voy a hacer, pero que van a recibir un no categórico. Y ese no lo que va a contar, va a mostrar el estado del juicio ciudadano respecto a esa cosa. Y después viene una elección en octubre de la Asamblea Constituyente, o la Convención Mixta, y después sigue una nueva Constitución que se plebiscita de nuevo, esta vez con voto obligatorio, y una vez que se promulga, si se aprueba, se promulga, y la promulgación de la nueva Constitución produce la abrogación, o sea, la derogación orgánica, la derogación como un todo de la Constitución de 1980. 2 o 3 observaciones sobre esto, lo demás, como les digo, según las preguntas. Hasta ahora, y a mí siempre me llamó la atención, y eso que soy un buen abogado, y a mí siempre, y entonces yo supongo que a ustedes les debería llamar más la atención, a mí siempre me llamó la atención que había tanta discusión sobre los quórums. En realidad, en rigor es los quora, porque ustedes saben que la definición la tienen que ser. Pero hablemos en castellano. ¿No? Porque entonces, no, si son 2/3 o 3/5, etc. Dice, ¿cómo alguien puede estar discutiendo sobre los quórums sin aclarar para qué son esos quórums? No, es absurdo decir 2/3. Bueno, no es lo mismo 2/3 para reformar la Constitución vigente, que le da a 1/3 más 1 el poder de vetar cualquier modificación y entonces el poder de hacer que la Constitución vigente continúe, que 2/3 para decidir qué es lo que va a llegar a la nueva Constitución, que no le da a nadie la posibilidad de hacer que continúe nada, porque está en blanco, que solo le da la posibilidad a alguien de evitar, a 1/3 más 1, de evitar que algo llegue a la Constitución. Ahora, todo el mundo está discutiendo eso. No, ese es como el tema hot in town. ¿No? Pero uno diría, pero toda la gente que estuvo hablando sobre quórums de reforma constitucional y una nueva constitución hasta ahora, ¿de qué estaban hablando si esta diferencia no había aparecido? Bueno, así discutimos en Chile. Entonces yo creo que la regla de 2/3 es una regla, a mi juicio, exagerada, pero que no se justifica una exigencia tan alta, pero como es desde una hoja en blanco, creo que sus efectos políticos no son
no hacen que el ejercicio sea fútil. Creo que a pesar de eso es un ejercicio constituyente que nos va a llevar a una nueva conclusión. Lo que sí yo creo que es central es que el acuerdo que se alcanzó es un acuerdo incompleto, yo diría en al menos 3 dimensiones en cuanto a la elección de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional. Y yo creo que si estas 3 dimensiones no son ajustadas, esa Convención Constitucional le va a faltar la legitimidad que necesitamos que tenga para que pueda dársela a la nueva Constitución y de ese modo que podamos tener una Constitución, una política que esté relegitimada ante los ojos del pueblo. La primera es que el acuerdo dice que el sistema electoral de esta convención será el de la Cámara de Diputados. Por razones en las cuales no vale la pena entrar, pero que no son razones bastardas, son razones que en su origen tienen sentido. Ese es un sistema electoral que privilegia a las listas sobre los candidatos individuales. Por razones que originariamente tienen sentido, pero que hoy día significan que si se aplica simplemente, según dice el acuerdo, el sistema electoral que existe para la Cámara de Diputados para esta elección, no va a haber ningún candidato independiente que llegue a la Asamblea. Y todos los que lleguen van a ser o militantes o aliados con partidos políticos. Y dado que en la estima ciudadana los partidos políticos no se encuentran en un punto precisamente alto, yo creo que eso sería un grave problema desde el punto de vista de la legitimidad de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión que va a tener que ser revisada. Yo espero que sea revisada. La segunda se refiere a los escaños reservados para pueblos indígenas. Yo creo que también, por las mismas razones, es necesario tematizar esta cuestión. Y la tercera tiene que ver con las reglas, la dimensión en que la Asamblea será, o pretenderá ser, o se buscará que se acerque a ser, paritaria en términos de género. Yo creo que esas 3 cosas son cuestiones que no están respondidas, o sea, que están respondidas de la peor manera, al decir que se aplica el sistema de la Cámara de Diputados. Y creo que si esa respuesta se queda como la final, eso va a ser un problema para el proceso constituyente. Entonces yo espero que la misma fuerza que llevó a hacer posible lo que hace un mes era impensable, ¿no? El fin de la abrogación de la Constitución de 1980 y la posibilidad de una Constitución nueva, esa misma fuerza se manifieste haciendo inevitable que estas 3 cuestiones sean revisadas en la manera correcta. Y por eso yo les decía, es importante entender que la vía que se ha abierto no fue abierta, no fue ejercicio normal de los poderes constituidos, no fue abierta por la muñeca parlamentaria en los pasillos del Congreso, fue abierta por la fuerza del pueblo actuando en las calles, por la fuerza del poder constituyente. Y la manera en que estas 3 cuestiones que están pendientes, y otras también, pero estas son las que yo creo que son hoy día más urgentes, la manera en que estas 3 cuestiones que están pendientes se vayan a solucionar va a depender también de si se mantiene esa fuerza actuando en las calles o no. Porque si este acuerdo tiene un efecto desmovilizatorio, entonces lo probable es que esas 3 cuestiones se resuelvan en beneficio de quienes las tienen que responder, de quienes las tienen que decidir, que son los mismos poderes institucionales. Para que no ocurra eso, tiene que mantenerse esa fuerza presente. Yo espero entonces que eso va a ocurrir, y lo que yo veo que está pasando, que se manifiesta en ocasiones como esta, en la audiencia que sobre este punto hay, yo creo que esa fuerza se está manteniendo. Entonces yo tengo optimismo. Yo creo que vamos a tener una nueva constitución, yo creo que nos vamos a lograr deshacer de la constitución neutralizadora de 1980, y que entonces vamos a poder empezar a reparar el daño que 30 años de vida bajo una institucionalidad neutralizadora han causado en conceptos políticos fundamentales para la democracia, como el de representación política. Y espero entonces que tengamos una política, no que nazca legitimada como si estos 30 años no hubieran pasado, pero sí que esté en camino a reclamar cierta legitimación pública. No una legitimación que consista en que cada ciudadano mire a un diputado y se le llene el pecho de orgullo por quien él se ve realizado. No. Una política que goce del respeto ciudadano. Yo creo que no necesitamos más, pero tampoco necesitamos más. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos los que están acá. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas que estamos considerando vamos a moderar. Les voy a pedir a las personas que están en los pasillos, por favor, que lo pasar lo más acercado posible para que tanto Yanet como Magdalena se puedan mover para que se preguntas. También les voy a solicitar que estas preguntas sean lo más concisas y breves posible para darle la posibilidad de bibliografía que nos pueda resolver a la gran mayoría de los temas de estos auditores. Yo creo que son muchos, por favor, pido que sea muy conciso y que entiendan que no va a ser. Por el candidato. Bueno, gracias. Quería preguntar muy concretamente por la necesidad que cree usted para presionar para la conformación de la comisión técnica, que entiendo, según el acuerdo, es la comisión que va a definir los detalles, digamos, del funcionamiento, del proceso, etcétera, con otros es fundamental. Y según lo que se deduce del acuerdo, va a estar compuesta mitad oposición, mitad partido de gobierno. Entonces, quería preguntar por la realidad de presionar, digamos, sobre la capacidad de gestión que pudiera realmente tener el poder popular constituyente respecto de la conformación de la comisión y justamente sobre la elección de los representantes. Porque lo que circula, como usted sabe, también es un llamado a otra asamblea, a la una asamblea popular constituyente. Y es complejo ese escenario. Y quería preguntar por las verdaderas ideas de silencio. Yo creo que la verdadera posibilidad de incidencia ya no es una posibilidad que hemos visto tanto ese poder popular hemos visto ese poder popular que ha creado esta posibilidad de una decisión constituyente nueva. No está garantizado. Y por eso yo creo que es fundamental que este acuerdo no tenga una dimensión, un efecto de movimiento. Si lo tiene, lo que uno esperaría es que la lógica de la política binominal, que es una cultura política que va a seguir con nosotros después de la renovación del sistema binominal. Si desaparece, lo que uno debería esperar es que la lógica neutralizadora de la política binominal se va a afirmar a través de esta comisión que como está binominalizada. Y eso va a llevar a que el proceso constituyente deje de ser un proceso constituyente y para ser un proceso de Estado. Entonces, por una parte, yo creo que es extraordinariamente es fundamental para el destino del proceso constituyente que se mantenga la movilización. Por supuesto, la movilización no quiere decir ojalá que no existiera, eso viene a recibir un defecto, pero sí se mantenga la movilización. Ahora, yo creo que, además de la prioridad política, yo creo que hay condiciones que hacen probable que esta vez no se pueda neutralizar la gente dijo otra vez que yo creo que hay días de confianza. El de confianza tiene una justificación. Yo creo que una de confianza y una justificación totalmente justificada. Porque ya pudieron decir, esto ha pasado ya varias veces nos han dicho, ahora sí que sí. Entonces van a estar diciendo, ahora sí que sí. ¿No? Entonces, nosotros no nos van a, nosotros ya sabemos que tenemos que estar con la palabra que no precisamente la vamos a poner. ¿No? Y eso yo creo que produce que el pueblo está alerta. Que estar alerta no es una garantía de que no van a hacer lo que no queremos hacer. Pero sí es una disminuye la posibilidad, ¿no? Estando alerta, sabiendo que los anuncios vienen con letras chicas, sabiendo que en el detalle se esconden de autorizaciones, pues ya veremos. Yo creo que estamos bien nosotros para evitarla otra vez. Y si no la dejamos, hay que ser neutralizado, bueno, lo que va a pasar. Yo creo que esta es una de las cosas que
haciendo posible esto. Lo que vamos a hacer es la realización, pero no puede no se da cuenta de que esto no era asegurado. Bueno, también a lo mejor no es de la normalidad. Todo parece seguir como nada. Y si después de ser una transformación que aparece, hasta que el próximo ministro se le ocurra ponerse gracioso con su explicación sobre por qué la gente va al consultorio o a qué hora debería levantarse la gente. No, o sea, yo creo que eso no volverá a pasar. Porque lo que tenemos es un problema de la política que está hoy día totalmente deslegitimada. Y eso no puede estar dejado. Por una mayoría, hay buenas razones para pensar que se parece que ya hemos sentido. Hay una ciudadanía que está alerta y que ya sabe lo que debe esperar. Y tercero, es algo que de un modo u otro se va a solucionar. Y la única cuestión a estas alturas es ya sea esa es la pregunta que va a estar ahí. Porque si va a haber una solución, Ok, Fernando, vamos a abrir a 3 preguntas, cada una de ellas para que podamos contestar. Ok, quedan espacio para 5 preguntas. luego el desarrollo de según decía, el vehículo de evaluación, no saben una. Y ustedes dicen que hoy en día para que tuviera una fuerza ya de miedo de tecnología, tener una metodología y una abordaje de ciertos puntos, creo que deberíamos lo dejo ver. Quería hacer una pregunta. Yo la verdad la declaro muy ignorante. Entonces, estamos los días a los de España de la pero quería preguntarle a don Fernando cuál cree él que tiene que ser el perfil de los agentes que escriban la nueva constitución, no sé cómo se llama la persona, y si él está dispuesto a ser parte de este. Con la última, yo no lo veo en mi futuro, pero si el pueblo me lo pide, yo vale, perdón. Y ahí tenemos ya las preguntas. Y desaparece. Metodología. Bueno, yo creo, y yo sé que esta es una opinión que no es muy generalizada, yo creo que la política supone la representación. ¿No? Yo creo que sin representación no hay acción política. Y para explicar en qué sentido yo pienso esto, recuerdan ustedes lo que el Mercurio decía sobre las manifestaciones de 2011. El Mercurio decía, los que están marchando en la calle no representan a nadie, los que están marchando en la calle son los estudiantes, son un grupo de interés, que lo único que, o sea, que como todos los grupos de interés que no atajaban a la gente tras sí mismo. No, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes? No. Cuando nosotros marchamos, marcha el pueblo de Chile. La demanda de la educación pública gratuita y de calidad es una demanda no de los estudiantes universitarios, es una demanda del pueblo de Chile. Por eso es un movimiento político. ¿No? Entonces, ahí hay una pretensión de representación que no es institucional, por cierto, que ocurre en la manifestación.
Pero precisamente esa manifestación tiene contenido político porque la pretensión del que actúa es que actúa a nombre de otro. Entonces yo creo que la representación es totalmente constitutiva de la acción política, por lo tanto la idea de una política sin representación yo creo que es un sinsentido. Eso por supuesto no quiere decir que las formas representativas que hoy día tenemos sean formas que sirven para representar, porque hambre no es pan. Entonces yo creo que, ¿y por qué lo digo ahora? Porque yo creo que esto de pensar que los cabildos pueden ir articulando una visión por la vía de tener una metodología común, etc. Bueno, por cierto que eso aumentaría el poder de los cabildos, por cierto. Esa es la función que hace mucho tiempo habrían cumplido unas instituciones que solían llamarse partidos políticos, ¿no? Es decir, los partidos políticos habían producido exactamente esa función. Habrían habido diferentes articulaciones de lo que está pasando en los cabildos, que se encarnan en distintos partidos, que entonces amplifican la fuerza que está surgiendo de la sociedad. Por eso es verdadero decir que los partidos políticos son fundamentales para el sistema democrático. Sin los partidos políticos, porque les digo, yo creo que existen todavía instituciones que se llaman partidos políticos, pero no instituciones que puedan cumplir esta función de articular en un proyecto político estas demandas, o estas necesidades, o estas exigencias, etc. Entonces, el problema surge, la pregunta que surge es cómo se transforma lo que pasa en cada cabildo en una fuerza política que pueda tener incidencia. Y yo no tengo una respuesta a eso, porque precisamente las respuestas que conocemos son respuestas que tienen como condición cosas que han sido erosionadas por los 30 años de política criminal. Ahora, yo creo que la manera sería intentar producir a través de lo único que nos va quedando, que es la discusión pública, pero noten ustedes la variedad de eso, una suerte de concentración de la presión, de la atención. Y respecto de eso, mi sugerencia, yo solía decir, donde yo sugiero concentrar la atención de toda la discusión constitucional, es que no va a haber proceso constituyente sin un plebiscito a la entrada. Pero bueno, ya el pueblo no necesitaba que yo lo dijera, el pueblo lo consiguió solito. ¿Qué es lo que yo diría que viene ahora? O sea, ¿cuáles son las cosas de las cuales yo sí creo que depende que esto sea de verdad y no una nueva neutralización más? Que sea hoja en blanco. Que el proceso constituyente sea genuinamente desde una hoja en blanco. Eso hace toda la diferencia. Si es un proceso de reforma que se construye sobre la base de ajustar el texto de la Constitución vigente y que se ajusta por 2/3 de los votos, entonces todas las trampas que definen la Constitución tramposa van a continuar existiendo. O sea, no todas. Las que ya no sirven, las que ya no importan, esas van a ser entregadas. Porque así funcionó la concertación, intercambiando oro por baratijas, ¿no? La concertación tenía el oro de la legitimidad, cuando la tenía, y lo intercambió por baratijas. Entonces, en 2005, legitimó la Constitución de 2005 a cambio de que la derecha cedió los senadores designados, por ejemplo, ¿no? Gran aporte, gran logro de la Constitución de 2005, pero los senadores designados ya no importaban, porque ya a esa altura la concertación nombraba más senadores designados que la derecha. Eso es intercambiar oro por baratijas. Sí, en este acuerdo, creo yo, la cuestión se invirtió, pero eso supone que ese acuerdo va a ser desde una hoja en blanco. Si no es de una hoja en blanco, todo se nos da vuelta. Y lo que era una promesa de un proceso constituyente pasa a ser una nueva versión de una neutralización más. Y yo ya empiezo a escuchar argumentos que dicen que en realidad, en rigor, no es hoja en blanco. Porque hay ciertas instituciones que naturalmente tienen que estar en la Constitución. Y esas instituciones, entonces, si no hay 2/3 para crearlas, bueno, tendremos que entender que en algún sentido están en la Constitución. Y bueno, ya que tenemos una Constitución, usemos eso, ¿no? O sea, y yo anuncio que este argumento va a hacerse cada vez más común. Y entonces van a empezar a aparecer formas creativas de especificación de en qué consiste hoja en blanco, de que no va a ser una hoja en blanco. Si eso ocurre, yo diría, el proceso completo pierde todo su valor político. Y entonces cosas como esa, identificación de cuestiones como esa,
las decisiones sobre el sistema electoral a ser tomadas con la configuración de la Asamblea. Yo diría, ese es uno de los temas que yo esperaría que apareciera una y otra vez en todos los cabildos. Que la condición de hoja en blanco sea genuina. Y en fin, pueden ir surgiendo otros más, pero yo creo que es fundamental buscar maneras de concentrar la atención y la preocupación en pocos puntos, porque, bueno, ustedes saben mejor que yo, en la medida que la fuerza se ejerce sobre puntos, sobre un punto preciso, no sé cuál es la formulación exacta, pero en un punto chico, la fuerza va a ser mayor, la misma fuerza va a tener más efecto. Así que eso es lo que yo diría respecto de la metodología o de la manera en que uno piensa la importancia de los cabildos. La segunda era... ¿Qué va a pasar con las otras normas constitucionales? Perdón. Bueno, ahí nos van a decir que bueno, las leyes orgánicas constitucionales no están en la Constitución y bla, bla, bla. Esta es una de las maneras en que es posible que emerja la idea de que no están en blanco después de todo. En principio, yo creo que la cuestión es notoriamente simple. La nueva Constitución va a tener que contener va a tener una decisión sobre el proceso de formación de la ley, cómo se aprueban las leyes. A menos que quienes participen de ella carezcan de condiciones cognitivas elementales. Yo creo que sería bien absurdo pensar que por 2/3 de los votos vamos a introducir trampas que benefician a 1/3. ¿No? O sea, ¿por qué yo habría de prestar mis votos para introducir trampas que me perjudican a mí y lo benefician al del lado? La única razón por la cual la Constitución que tenemos hoy día es una Constitución tramposa y neutralizadora es porque fue impuesta en un contexto de unilateralidad. La unilateralidad que hace posible una victoria militar, ¿no? Entonces el vencido va de victis, ¿no? El vencido no tiene nada que decir. En un contexto en que la decisión constituyente tiene que ser acordada entre todos, como les digo, asumiendo condiciones cognitivas mínimas de los participantes, no va a haber trampas. No porque sean más buenas personas que los que dieron la Constitución de 1980, sino porque el proceso tiene una especie de salvaguardia en contra de las trampas. Por lo tanto, yo anticiparía, asumiendo ese supuesto sobre las condiciones cognitivas, que no va a haber leyes orgánicas constitucionales. O sea que la nueva Constitución no va a tener varias categorías de leyes, va a tener leyes y Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que el día en que entra en vigencia la nueva Constitución, todas las leyes orgánicas constitucionales dejan de ser leyes orgánicas constitucionales, porque ya no existe esa categoría, y pasan a ser leyes, meras leyes. Y entonces están al alcance de ser modificadas conforme al procedimiento normal de modificación de la ley, que espero yo que sea el procedimiento democrático de mayoría. Eso es lo que yo creo que pasaría con las leyes orgánicas constitucionales, a menos que, claro, se mantuviera una trampa vigente en condiciones en que no tiene ninguna explicación que se mantenga la trampa. Y usted me había preguntado algo que yo partí respondiendo lo último. ¿Cuáles son las características que tienen que tener los participantes de la Asamblea Constitucional? El otro día yo estaba en un cabildo y alguien decía, profesor, ¿no será posible que creemos condiciones que acrediten la capacitación técnica de las personas que llegan al Parlamento? Y yo pensaba que es bien brutal la manera en que 30 años de esta política ha ido erosionando ciertas condiciones básicas de la idea democrática. Porque mi respuesta a su pregunta, yo diría, no se necesita ninguna calidad especial. O sea, yo esperaría que la Asamblea Constituyente sea más o menos representativa del pueblo chileno. Entonces, si en el pueblo chileno hay obreros no calificados, yo esperaría que hubiera obreros no calificados en la Asamblea Constituyente. Y que el hecho de que alguien tenga doctorado no lo habilita, ni le da más título, ni hace ni siquiera que sea mejor que esté sobre representado en la Asamblea Constituyente, porque el punto de la Asamblea no es configurar, o de hecho el punto del Parlamento, en estos son iguales, el punto de estos órganos representativos no es configurar un cuerpo técnicamente capacitado, porque nunca va a ser técnicamente capacitado. El punto es un cuerpo que sea representativo y que pueda entonces, al tomar las decisiones políticas, pueda entonces tomarlas dándole de modo que los intereses de todos, incluso los intereses de los obreros no calificados, sean parte de la decisión. Esa es la lógica de la representación política. Pero yo creo, y no lo digo por la pregunta, esta parte ahora. Yo veo que muchas de las condiciones de la política democrática hoy día se han dado vuelta. Lo que son condiciones de la política democrática hoy día parecen corrompidas. Y déjeme poner una. Una es esta, la idea
No digo, como le digo, no digo la pregunta, pero que yo la he escuchado varias veces. La idea de que sería deseable que los representantes tuvieran mayor capacitación técnica, lo que transforma al cuerpo representativo en un cuerpo mucho más elitizado, obviamente. Menos capaz de representar, porque yo creo que ya no entendemos qué quiere decir representar. La dieta. Hoy día la dieta, obviamente, es vista como un enorme privilegio a los parlamentarios. Ojalá no hubiera dieta. Hasta que uno se da cuenta de que la dieta es necesaria como condición para que no solo Luxich pueda ser parlamentario. Es decir, porque si no hay dieta, solo quien tiene riqueza propia puede dedicarse full time a la política. El fuero no tiene la finalidad de proteger al representante, tiene la finalidad de evitar que el representante pueda ser amenazado por poderes fácticos que pueden demandarlo espuriamente. Es el interés de los representados que mi representante no sea fácilmente intimidable, ¿no? Y yo creo que uno va viendo todas las condiciones de la representación democrática, que originalmente eran eso, condiciones de la representación democrática, hoy día se presentan como si fueran privilegios de los representantes. Y eso, por supuesto, con esto yo no estoy diciendo, miren que son tontos los ciudadanos y ciudadanas chilenas que creen que son privilegios de los representantes porque les falta un profesor que venga a explicarles que en realidad son condiciones de la política democrática. No estoy diciendo eso. Hoy, esas condiciones aparecen, de hecho, como si fueran privilegios. Y eso es una acusación, por así decirlo, contra la política que hemos conocido, que ha transformado esas precondiciones en privilegios. Y yo esperaría, entonces, que una nueva política que llevara a una nueva constitución, que llevara a una política legitimada ante los ojos del ciudadano, fue una política en que volviéramos a darnos cuenta, porque volviera a ser verdad que todas esas condiciones son realmente necesarias para que los cuerpos representativos representen. Ok, voy a abrir una siguiente ronda de preguntas. Voy a pedir, por favor, que se respete equidad de género y estas 3 preguntas en las mujeres. Por favor. Fernando, aquí una pregunta. Yo quisiera entender, se escucha mucho que, aquí, se escucha mucho efectivamente que la Constitución no tiene que ver con los problemas de la gente, lo que estamos pidiendo hoy día, salud, educación. Y sin embargo tú dices que no es así, que en el fondo sigue estando relacionado. ¿Tú podrías darme un ejemplo concreto para verdaderamente yo, más que solo decir, Fernando ya lo dijo, yo decir, lo entiendo porque leí esto, entendí esto, y puedo aprender cosas, pero hoy día estoy solo limitada a lo que tú dices o lo que dices lo del otro lado y no tengo verdaderamente ni desde la realidad. Por cierto. Siguiente pregunta de acá adelante, ¿cierto? Hola. Hola. Mi pregunta tiene que ver con algo que ya estaba hablando mucho rato, pero quisiera tratar de consolidar en la idea. Entonces, la pregunta es: ¿qué criterios debieran volver a cumplirse si queremos que el sistema político vuelva a dotarse de legitimidad electiva? La última pregunta. Hola. Aquí. Sobre los 2 tercios. Yo no sé si esto entra en la lógica de las condiciones cognitivas mínimas, pero la lógica de la supramayoría sobre la hoja en blanco básicamente consiste en que si no hay acuerdo supramayoritario en alguna materia, entonces esa materia simplemente no queda y queda para discusión, ¿cierto? Ahora, si uno lleva al extremo esa lógica, eso podría significar que la Constitución se queda en blanco si no hay acuerdo sobre nada. Pero hay materias que no pueden no estar, como por ejemplo cómo se conforma el Congreso. Entonces, o otros poderes, la Corte Suprema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se define esas materias que son fundamentales, que no pueden no ir y sobre las cuales no hay un acuerdo supramayoritario? ¿Por qué es importante la Constitución para los problemas que afectan realmente a los chilenos? Bueno, hay 2 maneras de responder. La fácil, o sea, la que puede despacharse rápidamente, y la que requiere una explicación un poco más larga. La que se puede despachar rápidamente simplemente mira para atrás y ve todas las cosas que no se han podido hacer por la Constitución. Todos los que crean que es necesario una protección más eficaz del consumidor tienen una razón para pensar para que quieren una Constitución, porque cuando se intentó crear un CERNAC eficaz, fue inconstitucional. Todos los que crean en que la necesidad de introducir
condiciones de solidaridad al funcionamiento del sistema de salud, tiene una razón para una constitución, porque cuando en el auge se intentó crear el Fondo Solidario, que estaba compuesto por una parte del 7% de los que estaban en ISAPRE y de los que estaban en FONASA, de modo de crear solidaridad entre ellos, inconstitucional. La protección de la negociación colectiva, que consistía en el mínimo de la titularidad sindical, es decir, solo el sindicato negocia colectivamente, para evitar el abuso que significaba que algunos empleadores lo que hacían era crear grupos negociadores ad hoc y de ese modo reventaban al sindicato. Y entonces la ley pretendió decir, solo el sindicato puede negociar colectivamente. Ojo, no un sindicato, no colegiatura obligatoria, no sindicalización obligatoria, no sindicato único. Solamente la ley pretendió decir, en la negociación colectiva solo pueden participar, por un lado empleador y por otro lado sindicatos. Y eso fue inconstitucional. O sea, la protección que la ley da a la negociación colectiva es mucho menor por eso. Cuando se intentó enfrentar el abuso del multiroot, que consistía en que la misma unidad económica de una empresa tenía varias identidades jurídicas, o sea, varias sociedades que armaban abogados, y entonces cada una de estas sociedades, empresas, cada una de estas sociedades, que eran pura forma jurídica, tenían un determinado grupo de trabajadores, que era justo bajo el límite para sindicalizar, el límite para hacer la común, etc. Y entonces se trató de cambiar el concepto de empresa de uno que miraba la forma legal por uno que miraba a la realidad económica. Eso también fue inconstitucional. Entonces, la cantidad de cosas que han sido declaradas inconstitucionales es tan grande que la verdad es que alguien venga ahora a decir, no, por supuesto, si usted puede hacer todas las reformas que quiera a las AFP cambiando la ley. Los mismos que dicen esto hoy van a ser los que mañana, si hubiera una reforma que creara una AFP estatal que no cobrara comisión, por ejemplo, con el argumento de que ¿por qué el Estado le va a cobrar comisión a los trabajadores? Si el Estado existe para los trabajadores. Si la ley pretendiera crear una AFP estatal que no cobrara comisión, los mismos que dicen es cosa de la ley, serían los primeros en saltar diciendo esto es inconstitucional porque es competencia desleal, el Estado tiene que mantener las condiciones de la competencia, etc. Entonces, y eso ya lo hemos visto. Yo he mencionado algunos casos, mencioné otro antes, el de las empresas que se les pretendió prohibir que fueran controladoras de universidades, etc. O sea, la cantidad de cosas que se han declarado inconstitucionales es tan grande que este argumento, la verdad, es que es bien insólito. Y por último, está la parte un poco más difícil. Piensen ustedes en el otro caso. Digamos, lo que uno ve es que siempre que la ley quiere afectar a alguien que tenga poder, ese que tiene poder se sale con la suya alegando que esa ley es inconstitucional. Si eso puede ser la Cámara de Comercio, que fue a alegar contra las facultades del CERNAC, da lo mismo que sea. Uno de los últimos que hizo esto fue la Universidad Católica, que fue a alegar que como la ley le va a obligar a que en sus hospitales se realicen abortos si ellos creen que está mal el aborto. Porque cuando se trata del poderoso no se le puede obligar a hacer algo que cree que está mal, porque la ley no lo puede obligar. Si ustedes, yo sé que no lo van a hacer, pero si uno mira el argumento conforme al cual se justificó la creación de la objeción de conciencia institucional, el argumento es una tontera. El argumento dice, nadie puede ser obligado por la ley a hacer algo que pugna con sus convicciones más íntimas, convicciones que cada uno decide cuáles son. Entonces uno piensa por un minuto, a ver, ¿podemos realmente creer que la ley no puede obligar a alguien a hacer algo que cada uno crea que está muy mal? O sea, eso es lo que quiere decir, pero no. Yo sé que no lo van a hacer porque no son abogados, pero si van a mirar la sentencia del Tribunal Constitucional, van a ver que este fue el argumento. El argumento es la ley no puede obligar a alguien a hacer algo que pugna con sus convicciones más íntimas, definidas como cada uno quiera. ¿Quién va a definir cuáles son mis condiciones más íntimas? Yo. Entonces, cuando uno ve que ese es el argumento, uno se da cuenta de que no es que haya un argumento o una regla constitucional que lleva necesariamente a la conclusión de que la objeción de conciencia institucional es necesitada. Es al revés. Es una comprensión inicial de que la ley no puede, por favor, la ley no puede obligar a la Universidad Católica a hacer abortos. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿No? Y entonces ya, bueno, tendremos que buscar algún argumento constitucional para poder colgar del texto constitucional esta conclusión. Y eso lo que muestra es que la inconstitucionalidad de cualquier transformación que afecte el interés de alguien que tenga poder es la premisa, no es la conclusión.
¿no? La ley no puede afectar los intereses de alguien que tenga poder, porque si los afecta, eso tiene que ser inconstitucional. Y eso no está escrito, no está en ningún artículo. Está en la Constitución, en la política constituida por la Constitución neutralizada. Entonces, si usted quiere, uno puede decir, para responder a la pregunta, ejemplos, y ya le he dado varios, y hay muchos más, o apuntar al hecho obvio de que cada vez que la política quiere afectar realmente los intereses, o ha intentado afectar los intereses de alguien que tenga suficiente poder, ha fallado. ¿Por qué? Porque ese intento de afectación ha sido declarado inconstitucional. Y eso nos dice algo acerca de la Constitución y de la política constitucional. Respecto de la segunda. ¿Qué criterios deben cumplirse para que el sistema político vuelva a dotarse de legitimidad? Yo creo que la cuestión central que tiene que responder la Constitución es cómo configurar un poder eficaz. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un poder eficaz. No solo un poder eficaz, porque por supuesto un poder dictatorial sería súper eficaz. A ver, o sea, necesitamos un poder eficaz que al mismo tiempo sea un poder que respete las condiciones del Estado de Derecho, etc. Por supuesto, eso es un segundo obvio. Pero que sea eficaz. Que sea eficaz quiere decir que entonces los ciudadanos podemos entender que a través de la acción política se hace una diferencia. Es decir, que si va a haber o no AFP, eso depende en parte de lo que los ciudadanos decidimos. Y por eso importa que votemos, y por eso importa que hagamos campaña, porque la manera en que vamos a vivir juntos depende de lo que políticamente decidimos. Hoy día, yo creo, la idea de que la política es la medida del poder del ciudadano es una experiencia totalmente, una idea totalmente ajena. Pero eso es, o sea, eso lo que muestra es cuán desempoderados estamos como ciudadanos, porque la política, que se supone que es nuestro poder, no tiene poder. Entonces, la verdad es que da lo mismo que uno vaya a votar. Cuando yo hice alguna vez campaña, la última vez, me decían, típicamente, en Peñarolén, no en Peñarolén, me decían, no, ya no voy a votar. ¿Y por qué no voy a votar? Porque estoy desencantada. Esa es una espléndida explicación, porque el que está desencantado hoy necesita haber estado encantado ayer. Y haber estado encantado, ¿qué quería decir? Encantado no quiere decir yo pensaba que la política iba a solucionar todos los problemas que iba a ser el paraíso terrenal. No, porque no hay ninguna razón para infantilizar al ciudadano de ese modo. Haber estado encantado significa, yo creía que a través de la acción política Chile podía ser diferente. Y yo ya he aprendido que ese no es el caso. Entonces yo he aprendido que nosotros vivimos bajo estas condiciones de abuso, que nosotros somos los perdedores y que esto no se puede cambiar. Y esto no me gusta, pero ya. Bueno, he aprendido que sí tengo que vivir, pero por lo menos no me venga ahora, señor candidato, con el argumento de que esta vez sí que sí, si usted vota, podremos cambiar las cosas, porque eso ya no es verdad. Yo creo que una política que pueda, no que contenga la idea de que la política puede hacer que el mundo sea perfecto, el paraíso terrenal, etc., pero sí que contenga la idea de que los ciudadanos a través de la acción política podemos hacer una diferencia en este país. Yo creo que esa es la condición mínima para una política que pueda reclamar cierta legitimidad frente al ciudadano. ¿Y qué va? Sí, la tercera pregunta. ¿Qué pasa y cómo se definen las problemáticas fundamentales de la Constitución? El punto sobre... Yo creo que desde ese punto va a ir, a caballo de ese punto va a empezar a aparecer una versión no en blanco de la hoja. El acuerdo del viernes dice que la nueva Constitución será promulgada, después de que sea acordada por la Convención Constitucional y que sea ratificada en un plebiscito, si es que lo es, será promulgada. Y una vez que sea promulgada, la antigua, o sea, la actual, queda derogada. Esto abre espacio para una posibilidad en la cual la Constitución del 80 sobreviva al proceso constituyente, ¿no? Y la posibilidad es que el proceso constituyente fracase totalmente, ¿no? Porque si fracasa totalmente y no alcanza a producir siquiera una Constitución que pueda ser promulgada, o sea, si no hay nueva Constitución promulgada, entonces no se produce el efecto de derogación orgánica de la Constitución vigente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y yo pondría el ejemplo, el caso, de una Constitución que no alcanza a responder las preguntas básicas de una Constitución, como un tipo de caso en el cual el proceso constituyente fracasa totalmente en el sentido que no alcanza a producir una Constitución que pueda ser promulgada. Y como no constituye una Constitución que pueda ser promulgada, entonces no se promulga, y como no se promulga, no se produce el efecto de derogación orgánica de la Constitución vigente, y volvemos al 17 de octubre de 2019. ¿Cuán relevante es este escenario? Primero, no podría decir, esa es la trampa.
quienes defienden la Constitución de 1980 dicen que el proceso constituyente y todo, pero cuando llegue el momento de la Convención Constitucional van a negar sus votos a todo y entonces el proceso constituyente va a fracasar. Y cuando fracase, entonces van a decir, bueno, ven, ahora con esto queda relegitimada la Constitución de 1980 y vuelve. Yo creo que eso es estrictamente posible, dado lo que dice la primera cuestión. O sea, no hay que autoengañarse. Eso, en rigor, es posible. Es un escenario que es un escenario tal que uno deba decir, entonces este acuerdo contiene una trampa y nos van a pasar gata por liebre, que es la manera más elegante que tengo de decir lo que realmente estoy pensando, y nos van a pasar gata por liebre, y entonces participar de este proceso constituyente es una ingenuidad. Yo creo que no. Y con esto yo estoy asumiendo el riesgo de que esto sea así y yo quede como... ¿no? Pero este es un riesgo que todos ustedes, cada uno cuando actúa políticamente tiene que asumir, ¿no? O sea, uno evalúa la situación y dice, aquí vale la pena embarcarse en esto o no vale la pena. Mi razón por la cual yo creo que el riesgo de este escenario es bajo, suficientemente bajo como para que no sea ingenuo embarcarse en el proceso constituyente, reconocerlo como una oportunidad y entonces participar de él, es que yo les pido a ustedes den 2 minutos para reflexionar sobre qué ese escenario supone. Ese escenario supone que en abril ha habido un plebiscito. Que en ese plebiscito, después de toda la discusión que va a llevar ese plebiscito, no hay que pensar que los plebiscitos son solo el resultado. Los plebiscitos son meses en que el país está puesto frente a una pregunta ante la cual cada ciudadano es llamado a pronunciarse en términos binarios. O sea, el plebiscito produce un nivel de movilización constitucional que no existió nunca. En fin, después de, no sé, 2 o 3 meses de estar formalmente convocados a pronunciarse en términos binarios respecto de si se necesita una nueva constitución, si ha de ser asamblea constituyente, supongamos que gana el que se necesita, porque tenemos que llegar al escenario en que fracasa, o sea, tenemos que continuar, ¿no? Gana el que se necesita la constitución y gana el que va a haber asamblea constituyente. Y eso entonces se inicia un proceso que desde abril hasta octubre de mayor intensidad de la discusión constituyente, ¿no? Que se lleva a una elección donde se abren todas las expectativas, donde se mira con esperanza al futuro, porque se instala en noviembre o en diciembre, se instala esta asamblea constituyente recién elegida, flamante, donde están depositadas las esperanzas del pueblo chileno y todo esto comienza. Mientras tanto, hay cabildos en cada comuna, 10 al día. O sea, Chile estaría en un estado, literalmente, en un estado de asamblea, ¿no? De asamblea constante. Porque eso es un proceso constituyente. Si un proceso constituyente no es que se juntan unos tipos por ahí y se ponen de acuerdo en redactar una constitución, ¿no? O sea, que va a haber una movilización nacional considerable. Y esto acompaña a la Asamblea Constituyente durante un año y medio, y al año y medio todo fracasa y volvemos al 17 de octubre de 2019, como si no hubiera pasado nada entre medio. O sea, yo diría, en ese escenario, ese fracaso de la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución, inauguraría una crisis política que probablemente duraría algo así como una generación. O sea, de eso estamos hablando. No estamos hablando de que, bueno, va a haber un poquito, va a bajar el IMACEC ese mes. No estamos hablando de algo mucho más grande en términos de crisis política. Y entonces la pregunta ¿es razonable pensar que con la finalidad de aferrarse a la Constitución del 80, quienes la defienden, van a lograr constituir un 1/3+1 que va a tener además la unidad de acción necesaria para hundir al país en una crisis política que va a durar una generación? Yo no quiero decir que eso es imposible, ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Y no es muy halagüeño para ellos. Pero yo quiero decir que es suficientemente improbable ese escenario como para que no sea ingenuo decir aquí hay una oportunidad real y genuina de deshacernos de la Constitución de Pinochet, y esa oportunidad existe y es real, hay que aprovechar. También es posible, o sea, uno nunca puede pretender tener garantías ex ante de éxito para actuar políticamente. Si uno espera tener una garantía ex ante de éxito, no va a actuar nunca. La pregunta es siempre una pregunta situada. ¿Es la posibilidad que tenemos de éxito suficiente como para que valga la pena y para que sea realista embarcarse en esto? Y mi respuesta en estas condiciones a lo que hay hoy es claramente sí, vale la pena. Gracias.
Vamos a hacer una última ronda de preguntas y vamos a seguir en preguntas. Acá. Soy abogado de derecho ambiental, ¿sí? ¿Quién es, perdón? ¿Puede poner las manos? Acá. ¿Puedes levantarte del pasillo, por favor? ¿Puedes levantarte, por favor? Hola. Ahora sí. Soy abogado. Vengo de derecho ambiental, por lo tanto, mi pregunta es un poco técnica. Y es una pregunta que a ti entender en esta nueva discusión y probablemente participe de esa nueva. Te pregunto, la primera, de qué son el pueblo originario, un reconocimiento constitucional de este pueblo originario en la Constitución política de la República. Dos, el 19 número 8, me refiero al derecho a garantía constitucional, de libre contaminación, si tendrá modificación eso. Me pregunto en relación al artículo 20, inciso segundo, del recurso de protección ambiental, toda vez que existe toda institucionalidad ambiental, cultural ambiental, sea. Y el conflicto que ha habido entre los tribunales y las cortes, si aplica o no el recurso de protección ambiental. Y por último, lo digo porque Paco hace que se modifiquen los recursos de protección o recursos de amparo. Eso yo no creo que se vaya a tocar, ¿no? Si es algo que viene de la antigua, de hecho, de la corte. Y por último, gran tema que lo discutimos ya en la facultad hace 2 años atrás, en la jornada de derecho de agua. Las aguas son, obviamente, de acuerdo, son un bien nacional de uso público, lo establece el Código Civil. Quiero saber tu opinión y también todo esto también. De la el proceso de 24 segundos que es esa cuestión. Esos son. Ok, siguiente pregunta. Profesor, primero dar las gracias por la instancia. Quería, plantear como se pregunta en una. Aquí la demanda de la población es bien clara y tiene que ver con las instituciones que abusan de nosotros. Entonces, en ese sentido, me pregunto, ¿cómo se hace para desarmar las instituciones como la AFP, la ISAPRE, universidades privadas que lucran? ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional, etcétera? En este sentido, me pregunto, ¿qué tan probable es que el poder económico que rige en este país permita llevar a cabo este tipo de cambios constitucionales que al fin y al cabo apuntan al fin del modelo neoliberal en Chile? ¿Qué tan probable es que se quiera imponer por la fuerza para mantener la constitución más vigente que todos queremos derogar? Y en ese sentido también me pregunto, ¿qué incidencia tendría en todo este proceso la presencia del actual presidente de la República, que hoy vemos que no sé qué tanta presencia tiene en realidad? El año pasado vimos a Blumen que hacía de ministro del Interior, presidente de la República, el ministro del Secretario de Estado. Entonces, venía de los Estados. Entonces, en ese sentido, ¿qué incidencia podría tener una posible destitución del presidente? ¿Lo dejamos, intentamos sacarlo? Porque al fin y al cabo, es que yo lo conozco una pregunta importante, porque al fin y al cabo Piñera fue el Tribunal Constitucional que ahora interpreta. Bueno, eso por un lado, y ¿cuál sería su llamado también a la ciudadanía que hacemos en todo este proceso, ahora, mañana, hasta que logremos sacar una nueva constitución? Eso es mi pregunta. ¿Última pregunta? Sí. Una sola. Sí, pero una sola, por favor. Hola, Pablo. Mi consulta es la siguiente. Estoy súper de acuerdo con la participación posible en la Asamblea Constituyente. Pero se van cabildos y al final los cabildos son como conjuntos de deseos de sociedades inteligentes. Pero me imagino que la nueva constitución tiene que tener una forma política compleja, más allá de ser los sueños de que queremos construir. Entonces mi pregunta es, ¿quién le va a dar como el lenguaje jurídico y quién va a establecer las cosas que no conocen? La relación con el poder del Estado.
espero que las notas que tomé no se me desaparezcan justo en el momento de no, están ahí todavía. Pero claro que tengo como 7% de batería. A las preguntas jurídicas. Reconocimiento constitucional yo creo que es totalmente inevitable. De hecho, yo pondría como un ejemplo, debería haber puesto como un ejemplo de esas cosas que muestran que vivimos bajo una política ineficaz, incapacitada, el hecho de que hayan pasado 30 años y todavía no tengamos 30 años, por no decir está bien, 200 o 500, pero 30 años es lo que nos importa ahora, y no tengamos un pinche reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Es una cuestión insólita, porque, ojo, el que hayan pasado 30 años sin que haya un mínimo reconocimiento constitucional no ha sido indiferente desde el punto de vista del desarrollo y la profundización del conflicto planteado por la demanda de reconocimiento fundamentalmente del pueblo mapuche. O sea, por ignorarla, el conflicto se va agudizando, y lo que habría sido un reconocimiento aceptable en 1992, hoy día sería totalmente insuficiente. No, entonces, y no hay ninguna razón para pensar que ese conflicto, por ignorarlo, no se puede desarrollar, digamos, no se va a desarrollar hasta el punto en que simplemente no tiene solución. Eso puede pasar. No estoy diciendo que se ha llegado a ese punto, no sé, ojalá que no. Pero entonces yo creo que la urgencia, o sea, hay cierta urgencia en eso, y yo creo que el momento de la Asamblea Constituyente va a ser bien difícil que tengamos una nueva Constitución que no tenga un reconocimiento a los pueblos indígenas, de la existencia de los pueblos indígenas. Eso en 4 minutos. 4 segundos. Sobre el medio ambiente y la regulación legal del 19.1.8 versus el 20, el recurso de protección, etc. Yo creo que aquí uno tiene que tener una visión un poco más amplia. La Constitución, después de todo, garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Vaya uno a decir eso a los que viven en zonas de sacrificio. ¿Cómo pueden haber zonas de sacrificio si hay un derecho constitucional garantizado a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? La respuesta, creo yo, no está, y esto tiene que ver vuelvo a un punto de una pregunta anterior, no tiene que ver con el texto constitucional. Porque para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es necesario interferir con el despliegue del poder económico, evidentemente, ¿no? Y entonces, lo que muestra, la razón por la cual la política que tenemos nosotros lleva a la existencia de zonas de sacrificio y a una regulación extraordinariamente laxa de las condiciones medioambientales, etcétera, de intervención medioambiental. Yo creo que parte importante de eso es, de nuevo, un poder político que está incapacitado para afectar seriamente el interés del económico. Entonces, cuando el poder político tiene enfrente de sí compañías mineras transnacionales cuyo poder es mayor que el que tiene el Estado, entonces las condiciones medioambientales van a tender a ser condiciones que toman muy en cuenta los intereses de esas empresas. Y ahí está el problema. Entonces yo creo que parte del problema que se manifiesta en términos de poca realización del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o generalización del recurso de protección, yo creo que son todas cosas que son consecuencias de un poder político débil. Porque como manera de solucionar, si uno lo piensa regulatoriamente, que después de todo el procedimiento de evaluación ambiental que ha pasado por todas sus etapas, que en la hora nona sea posible parar un proyecto de inversión mediante la interposición del recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Yo entiendo por qué pasa. Pasa porque precisamente ese procedimiento no ha sido capaz de dar cuenta de los diversos intereses que son afectados. Y la razón por la cual no ha sido capaz de dar cuenta de los intereses que son afectados es porque hay algunos intereses que son muchísimo más importantes que otros. Entonces, por eso ocurre, y tiene sentido que ocurra, que después de todo ese proceso aparece un recurso de protección y se detiene el proyecto en la hora nona. Pero desde el punto de vista regulatorio es una solución irracional, evidentemente. Pero claro, eso supone un procedimiento anterior que pueda dar cuenta de los intereses que están envueltos, de modo que la presión por solucionarlo en la última hora a través de recursos de protección baje. Y yo creo que la configuración de un poder político eficaz no va a solucionar este problema, pero puede contribuir a que tengamos una regulación medioambiental que probablemente no va a ser tan beneficiosa con las empresas como la actual, pero les va a dar la garantía de que si las cosas logran pasar a través de los procedimientos, se van a poder hacer.
Y yo creo que para ellos también eso debería, supongo yo, tener valor, ¿no? Y creo que la discusión de la nueva Constitución va a ser, de nuevo, una oportunidad para eso. Y Aguas, a mí me resultaría extraordinariamente sorprendente que hubiera 2/3 de los votos en la Asamblea Constituyente para declarar que sobre los derechos de aprovechamiento de agua hay un derecho de dominio. Sobre todo en condiciones de que las aguas son bienes nacionales de uso público. Así que yo pensaría que lo que va a pasar es que el inciso final del número 24 del artículo 19, que contiene esa frase, sobre los derechos de aprovechamiento, etc., no va a estar en la nueva Constitución. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, porque tampoco yo creo que haya 2/3, no sería raro que no hubiera 2/3 para simplemente publicar los derechos de agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa cuestión no va a estar decidida en la Constitución. ¿Y cuándo va a ser decidida? ¿Cómo va a ser decidida? Bueno, cuando después se discuta sobre un nuevo código de agua o la reforma del código de agua. Esa creo yo que es la cuestión que va a pasar en materia como esa. Y eso ilustra también el modo en que la regla de 2/3 en una hoja en blanco afecta de un modo distinto la discusión y decisión que una regla de 2/3 en un proceso de reforma constitucional. Porque la reforma constitucional, vean ustedes, mientras haya 1/3 más 1 que defienda la propiedad sobre los derechos de agua, eso no se puede. Entonces, al revés. ¿La segunda pregunta? Sí, sobre las instituciones abusadoras. ¿Qué tan probable es que sea posible enfrentarlas? Si el poder económico va a tolerar que sean enfrentadas. Bueno, no va a querer. Obvio, porque nadie quiere menos o más. Pero la pregunta es si va a poder, digamos, yo creo que la pregunta es si nosotros podemos crear instituciones políticas, porque las instituciones políticas, la métrica, la moneda de las instituciones políticas es su legitimación, ¿no? Una institucionalidad política legitimada tiene mucho más poder que una institucionalidad política deslegitimada. Y eso a todo nivel. Yo creo que una de las razones por las cuales hoy día los carabineros han actuado con la violencia que han actuado es porque Carabineros como institución es mucho menos legitimada ante la ciudadanía de lo que era hace 10 años. Hace 10 años Carabineros hasta cierto punto actuaba por presencia, hoy ya no actúa por presencia. Y como no actúa por presencia necesita recurrir a la violencia. Entonces la métrica de la institución es su legitimidad. Dime cuán legítima es y yo te diré cuánto poder hay en ella. Y entonces de lo que se trata es de configurar un poder institucional que tenga legitimidad, porque en la medida que tenga legitimidad tendrá poder, y en la medida que tendrá poder estará en condiciones no de vencer, no hay que mirarlo así, no de vencer y derrotar definitivamente al poder económico, pero sí de enfrentar al poder económico y obtener mejores, una solución en materia medioambiental, en materia tributaria, en materia laboral, etcétera, que sea menos unilateral que la que hoy día. Yo creo que bastaría mirarlo en esos términos minimalistas para darse cuenta de lo que está en juego. Respecto del presidente de la República, ahí sí yo creo que no hay ninguna posibilidad de lograr su destitución, por lo tanto no creo que tenga mucho sentido. Yo no fui partidario, nadie me preguntó mucho mi opinión, pero a mí no me parecía muy bien acusar al presidente de la República porque lo que esa acusación iba a producir iba a ser una absolución, iba a ser absuelto, iba a poder decir fui absuelto. La democracia me absolvió. Y yo creo que eso no era la mejor solución. Respecto a los cabildos. Era la pregunta por la acusación constitucional. Sí. ¿Y sobre los cabildos era ahí? El lenguaje jurídico que va Sí. Yo creo, me gustaría decir dos cosas para terminar, pero una es, yo creo que los cabildos son un momento crucial de creación de poder constituyente, un momento insustituible. O sea, un pueblo que está discutiendo es un pueblo que crea poder constituyente todo el tiempo. Yo no creo que los cabildos sean un mecanismo constituyente. Por una razón muy simple, porque los cabildos no tienen cómo vincular la participación a la decisión. No, porque no tiene, no sé, 100, 200, 1000, 2000 cabildos. ¿Y quién es el que toma las conclusiones de todos esos cabildos y dice lo que estos cabildos decidieron fue esto? ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién está legitimado para hacer ese? El punto aquí es
Lo que no quiere del procedimiento, lo que se necesita del procedimiento, es que el procedimiento logre vincular la discusión y participación con la decisión. Yo creo que hoy día los ciudadanos, como estamos con Antiparra y no para balines todo el tiempo, ya no nos sirve que nos llamen a discutir. Lo que queremos no es discutir, es decidir, ¿no? Uno escucha habitualmente cuando habla de plebiscito, bueno, pero será vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Eso es esa demanda. Precisamente porque lo que está bajo sospecha es el paso de la discusión a la decisión, el que está parado ahí en la mitad y que traduce una en otra. Esa es la razón por la cual la forma normal de darse una nueva constitución no son encuentros locales autoconvocados, que fue un invento chilensis. Es asamblea constituyente, porque la asamblea discute en un contexto en que todo el pueblo está discutiendo y decide. Y así se vincula la discusión con... Entonces, los cabildos no son importantes porque ellos sean un mecanismo de decisión constituyente, son importantes porque esa discusión genera poder constituyente. Y entonces la pregunta, ¿por cómo se redacta la Constitución? Porque yo partí diciendo que la Constitución no es un texto, pero evidentemente la Constitución le lleva un texto, ¿está bien? Entonces en algún momento hay que tomar la decisión de escribirlo. Por supuesto, tal como se escriben hoy día las leyes, ¿no? En algún momento tiene que aparecer la asesoría experta del que conoce textos constitucionales. Si ustedes miran el texto constitucional de la Constitución del 25, la última versión, después de que en 1970 se incluyeran derechos sociales, van a notar que el lenguaje que usa la Constitución de 1925 es fundamentalmente, en buena parte, o en muchas partes, el lenguaje de la Constitución italiana. ¿Por qué? Porque ahí está bien dicho. No, porque las constituciones uno no las escribe todas de cero. Hay cierta, por así decirlo, cultura constitucional. Entonces yo predigo que la Constitución chilena nueva va a tener partes que va a ser tributaria de la Constitución española, que va a ser como un modelo de la Constitución alemana, que va a ser el referente obligado de la Constitución italiana, menos de la Constitución norteamericana, porque las tradiciones son muy distintas, probablemente de algunas otras constituciones latinoamericanas, va a tomar cosas. En fin, ¿por qué? Porque así funciona la cultura. Entonces, cuando llegue el momento de escribir, va a ser necesario que en algún momento haya input de quienes conocen la tradición constitucional, conocen las fórmulas que se han ocupado, conocen las alternativas que están disponibles y cuál es el sentido de la alternativa que se eligió, etc. La cuestión importante es que no, digamos, el conocimiento técnico no da título de legitimidad para decidir. Esa es la cuestión fundamental. La legitimidad para decidir la da la legitimación democrática. Y eso supone una cierta relación entre el consejo técnico y la decisión política que la Asamblea Constituyente va a tener que crear. Pero tampoco es una cuestión demasiado novedosa esto, no es una cuestión que se haya planteado por primera vez, no es que a nadie se le ha ocurrido preguntarse sobre esto. Así que yo no anticipo que aquí vaya a haber un problema significativo. Y creo que con eso respondí a las preguntas. Te agradecemos profundamente el tiempo que nos has dedicado. Como asamblea fundamental, han habido una serie, como explicaba el presidente del centro de alumnos, una serie de actividades en que hemos querido comunicar las partes de nuestro país, generar discusión respecto de lo que va a ser nuestro próximo futuro, ¿no? Así que te lo agradezco profundamente. Y démosle un gran aplauso a la porque no es que no queramos dar más espacio de preguntas. Fernando tiene un compromiso a las 7 en el centro de Santiago y ustedes comprenderán que con la constitución está todo muy complicado. Esa es una declaración con respecto al fin de las preguntas. Segundo, dejarlo invitado. Lo queremos invitar también a que la Facultad de Ciencias está abierta para la comunidad y tener otra tipo de instancias que yo creo que van a seguir siendo necesarias en el proceso de democratizar en nuestro país. Y finalmente agradecerle a todos los presentes por su respeto, por haber escuchado, en realidad por estar aquí, porque
ético es un auditor mínimo docente que realmente le importa mucho. Antes de que quería contarles que se hizo un cronograma con las actividades que han hecho esta semana a nivel de facultad. Eso sí, hoy día lo vamos a actualizar porque han seguido viendo actividades y aprovechar de invitarlos a un foro sobre cómo se reparten los fondos de la universidad y sobre el tema de los sueldos de los trabajadores y funcionarios a nivel de la Universidad de Chile, presentado el profesor Andrés Marcoleta con un análisis estadístico.